El retrato de mi abuela. Historia compartida por don Arturo. Quiero contarles algo que me pasó hace poco. Una rara experiencia que en lo personal aún me cuesta trabajo de creer. Sobre todo porque nunca había pasado por una situación similar. Quizás no sea la clásica historia de suspenso que esperan, pero puedo asegurarles que más de uno se identificará con lo que me sucedió. Todo sucedió en el año pasado, cuando la pandemia recobró fuerza. La familia tuvo que cuidar más a la abuela. Era ella el único miembro de la familia con mayor edad y más delicada de salud. Tanto hijos, primos y sobrinos nos limitamos mucho a visitarla en casa. Por ello, solo la cuidarían algunos cuantos, quienes principalmente serían los tíos o primos más grandes. Y ya que yo era de los primos más grandes de la familia, me tocó a mí estar al pendiente de ella. Por el horario que manejo en mi trabajo, a mí me tocó cuidarla por las noches. Llegaba del trabajo y relevaba a quien se había quedado toda la tarde. Me sentaba junto a la abuela a ver televisión, cenábamos muy ligero y me la llevaba a acostar. Por las noches yo me ponía a leer un poco y esperar a que la abuela se despertara, pues le daban muchas ganas de ir al baño, pero había ocasiones en las que ya era muy tarde y a ella se le iba el sueño. En ocasiones me daba varios sustos, pues yo me quedaba dormido y cuando menos lo esperaba, al despertarme, la veía a ella sentada a la orilla de la cama en silencio. Siempre le preguntaba si le pasaba algo o si ocurría algún problema. Ella me contestaba que le gustaba quedarse sentada mirando hacia la oscuridad para recordar viejos tiempos de cuando era pequeña. Después de que por fin se quedaba dormida, yo revisaba que las puertas estuvieran cerradas. Su cumpleaños se acercaba, así que pensé que sería un gran detalle regalarle un retrato de ella de cuando era pequeña. Así podría contemplarlo durante el día y quizás le ayudaría a conciliar más el sueño por las noches. Busqué entre los álbumes de fotos y conseguí una fotografía de ella cuando era muy pequeña. Se la entregué a una prima que es pintora y ella me ayudó a realizar un hermoso retrato. Había quedado bastante bien, solo me quedaba esperar a su cumpleaños para regalárselo, pero por una mala fortuna, ella enfermó muy grave debido a la pandemia. Tuvieron que llevarla a urgencias para que fuera atendida. Cuando me enteré de lo que había sucedido, me salí del trabajo y me dirigí inmediatamente al hospital. La última vez que la vi con vida fue a través de un vidrio. Ella estaba acostada en la camilla con varios tubos. Apenas si podía moverse. En eso, vi que levantó una mano hacia arriba. Parecía que estaba viendo algo y que lo quería tocar. Y en unos segundos se la llevaron de urgencia. Pasaron solo un par de horas. Toda la familia estaba allí reunida esperando a que nos dieran noticias, y cuando salió el doctor, nos informó sobre la terrible noticia que todos esperábamos. Al parecer, había fallecido cerca de las 8 de la noche, una hora después de que la habían ingresado cuando la vi por última vez. Nos entregarían las cenizas al día siguiente, por lo que les pedí a mis primas que arreglaran la casa de la abuela, pues le haríamos el novenario que ella siempre había querido. Ya que la abuela había fallecido, el retrato lo usamos para adornar el altar. Este estaba justo al lado de varias fotografías que aún conservaba de hace años que habíamos escogido para poner sobre las paredes y vieran de qué manera había crecido mi abuela a través de los años. Toda la familia estuvo presente. Sin embargo, las cosas comenzaron a comportarse de una manera muy extraña esa misma noche. Para el final del primer día del novenario, la familia se quedó platicando en casa de la abuela. Allí se llegó al acuerdo que, por lo pronto, yo me quedaría a cuidar las cosas de la abuela, así que viviría en esa casa. Asimismo, las cenizas de la abuela se quedarían en el altar donde habíamos acomodado todo para el novenario. Ya a medianoche me fui a dormir, no sin antes revisar que cada puerta estuviera cerrada. Era una costumbre que mi abuela me había dejado. Sin embargo, ya me sentía muy cansado y no terminé de revisar todas. Me fui a acostar y en un par de minutos empecé a escuchar que alguien estaba caminando por el pasillo. Jalaba el picaporte de cada puerta
y precisamente el ruido provenía de las habitaciones que no me había asegurado que estuvieran cerradas. Me levanté para revisar que todo estuviera en orden o que quizás se había metido a alguien a robar. Y frente a mí, a través de un vidrio difuminado de la puerta de la habitación, vi la silueta de mi abuela. Al principio no sabía qué decir. Quizás eran sombras que la luz del patio reflejaba, pero la silueta de mi abuela era inconfundible. Y en ese instante se sacudió la puerta. Era como si mi abuela estuviera asegurando que estuviera cerrada, y al ver que no se abría, se fue al siguiente cuarto. Abrí la puerta inmediatamente. No habían pasado ni 10 segundos y aquello había desaparecido. No sabía si fue un producto de mi imaginación o si yo estaba estresado por la muerte de mi abuela. Aún así, y a decir verdad, esto no se lo comenté a nadie, pues no quería alarmar a todos, haciéndoles creer que el espíritu de la abuela se encontraba rondando por los pasillos de su casa. Para los siguientes días se repitió la misma situación. Se escuchaba que alguien sacudía las puertas. En ocasiones llegaba a ver la silueta de la abuela que caminaba por los pasillos. Y debido a que yo era el único viviendo en la casa, no había a quien le contara, o por lo menos alguien que me creyera. Hasta que llegó el último día del novenario. La familia había decidido que se guardarían las cenizas de la abuela en la capilla que se encontraba en el cementerio de la ciudad. Eso sería al día siguiente, que ya era sábado. Así que le di una rápida limpiada a la cajita donde estaban sus cenizas, para después dejarlas sobre la mesa de la sala. Esa noche no volvió a ocurrir lo de las habitaciones, pero cuando dio la medianoche, una serie de ruidos me mantenían despierto. No me dejaban dormir, así que traté de identificarlos, pues no sabía qué era con exactitud. Mientras estaba acostado, trataba de identificar de dónde venían, pero era difícil, así que me senté un rato en la cama y pude distinguir que eran murmullos. Incluso llegué a escuchar la risa de una señora. Llegué a pensar que se trataba de los vecinos o de algún televisor que hubieran dejado prendido a todo volumen. Pero a decir verdad, en todo el tiempo que duré allí cuidando a la abuela, jamás escuché ruido ocasionado por los vecinos. Decidí salir a ver de qué se trataba, y al abrir la puerta de mi habitación, pude distinguir con más claridad aquella voz. Provenía de la sala, y casi podía asegurar que del altar. Caminé con el mayor silencio posible. Sentía escalofríos en mi espalda con cada paso que daba. No sabía con lo que podía encontrarme. Y cuando llegué a la puerta que da a la sala, pude ver una figura contemplando el retrato que le habían pintado a la abuela. Y entonces le escuché hablar. Al principio no le entendí, pero se trataba de la misma risa de mi abuela. Y en un segundo, ella se desvaneció frente a mí. Esto ya era demasiado. No sabía si estaba teniendo alguna especie de alucinación o algo que realmente no comprendía me estaba sucediendo. Ya les había dicho, jamás me tocó vivir una experiencia así. Esto era algo nuevo para mí. Y en eso me di cuenta que la cajita de las cenizas estaba sobre el altar. Estaba tan vulnerable que me senté un rato en el sillón de la sala. Me puse a recordar a mi abuela, pues ni todo el tiempo que fue el novenario, tampoco el día de su muerte le lloré. Le repetía que tenía tantas ganas de volver a mirarla. Le decía sin cansancio que le extrañaba mucho. Le pedí que me diera una señal si se encontraba cerca de donde estaba sentado. Pero nada pasó. Me quedé callado, así que di por hecho que se trataba de la culpa que traía encima por no haberla cuidado mejor. Pero en ese instante pude sentir que algo me jalaba del cabello, muy parecido al que me daba la abuela para que nos tranquilizáramos cuando éramos pequeños. No quise buscarle otra explicación, ya que eso me mantuvo tranquilo para poder conciliar el sueño. Al día siguiente por la tarde se llevarían las cenizas. Se había reunido un gran número de familiares y amigos de la familia. Incluso el sepulturero me comentó que no había visto tanta familia junta allí para despedir a un ser querido.
Por mi parte, decidí alejarme un poco de la ceremonia de abrir la capilla y meter las cenizas allí dentro junto con otros parientes y tíos fallecidos. Así que mejor me quedé platicando con el sepulturero, que hasta terminé teniendo una buena amistad con él. Yo me quedé con las llaves de la capilla para guardarlas en casa de la abuela y ya por fin dejarla descansar en paz. Sin embargo, algo más ocurrió esa misma noche. Recibí una llamada pasada la medianoche. Se trataba del sepulturero, comentándome que algo había ocurrido y era necesario que fuera lo más pronto posible. Pues me decía que uno de los parientes se había quedado dentro de la capilla. A mí me pareció muy ilógico, ya que antes de irnos habíamos revisado que todo estuviera en orden. Pero antes de que siguiera hablando, me interrumpió diciéndome que en ese momento estaba viendo a alguien sentada dentro de la capilla. Me levanté para ir inmediatamente. Tomé las llaves de mi capilla y de mi motocicleta para irme directo al cementerio. En la entrada estaba el señor esperándome, y al verlo pude notar que su rostro estaba pálido. Se acercó a mí y me decía algo que no le entendí. Su boca no dejaba de temblar. Traté de tranquilizarlo para que me pudiera hablar con más claridad, pero no le salían palabras coherentes. Me apresuré en ir a la capilla, saqué mi linterna y al apuntar pude ver a alguien sentado adentro. No podía creerlo, era mi abuela. La luz de la linterna no parecía molestarle. Miró hacia donde yo estaba y se desvaneció. Aquel hombre que estaba a la entrada se acercó a mí para preguntarme si me encontraba bien, pero fue tanta mi impresión que tardé en recobrarme. El sepulturero me comentó que siempre le tocaba ver cosas por la noche, justo en el turno que le tocaba velar. Pero esa noche, al pasar al lado de la capilla, pudo distinguir una voz, y al mirar vio a una anciana sentada en una pequeña banca de mármol que tenemos dentro de la capilla. Me dijo que en ese instante corrió asustado. En eso, recordé que el retrato de la abuela no me lo había traído, y no lo pusimos dentro de la capilla. Le pedí al sepulturero que me esperara un poco, pues tenía que irme. Al día siguiente regresé al cementerio, abrí la puerta de la capilla y dejé allí el retrato. De alguna manera, imaginé a mi abuela decirme gracias. Sé que mi historia quizá no sea tan espeluznante de lo que esperaban, pero puedo asegurarles algo, que desde ese entonces, y a palabras del sepulturero, se ha visto a mi abuela pasear por el cementerio. Y por mi parte, me ha ayudado mucho ver hoy en día a un terapeuta que me ha ayudado a cargar con mi peso emocional. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.